Mira, ya estamos aquí grabando. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este espacio de Tacita de Café. Y bueno, como siempre, recordar que este es un espacio meramente académico en donde la reflexión, el diálogo se vuelve un tema primordial y el poder compartir sobre estos temas que son importantes en el ámbito educativo, pero también de las políticas educativas. Vamos a respetar, vamos a abrir este diálogo con nuestra experta y yo sé que muchas veces podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con algunos puntos de vista. Entonces, siéntanse también ustedes en la libertad de poderlo expresar de una manera profesional, porque todos somos aquí profesionistas. Y en esa misma dinámica, pues me permito presentarles a la doctora Luz María Padilla Castillo, la doctora Lucy Padilla, y quiero presentarla antes de darle el micrófono y que puedan ustedes conocer un poco más de su trabajo. La doctora Lucy Padilla es directora de Designio CREA, que es un centro de reingeniería de aprendizaje, en donde se encargan de proyectos de educación post-pandemia, tecnotendencias educativas y reingeniería del aprendizaje. Es consultora también educativa y de formación docente, capacitación empresarial en temas de aprendizaje, en diseño, gestión e implementación de e-learning y también en aprendizaje mediado por tecnologías. Entre su preparación se encuentra pues, el doctorado de innovación educativa, es maestra en educación con enfoque cognitivo, maestra en gestión de proyectos e-learning, especialista en docencia digital, en diseño instruccional e-learning y también en la enseñanza del español como segunda lengua. De formación inicial, la maestra Lucy Padilla es psicóloga educativa, cuenta con varios diplomados, entre los que se encuentran nuevos ambientes virtuales de aprendizaje y conectivismo, innovación tecnológica, logoterapia, psicopatología y psicoterapia de la imperfección y diplomado en comunicación e interacción intercultural. Y bueno, sus líneas de expertise, la asesoría en proyectos e-learning, la docencia multimodal, diseño instruccional virtual, formación de formadores, mediación de tecnopedagogía, diseño de recursos educativos, conferencista, tallerista y bueno, también ha impartido diversos webinars y en la línea de investigación educativa. Pues Lucy, yo te quiero ceder el micrófono para que nos puedas enriquecer con este tema de las tecnologías y competencias digital y cuál es este futuro de la educación, sobre todo en estos temas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Pues muy contenta, gracias por la invitación, Coco, que desde cuando estábamos que sí, se dio la fecha, muchas gracias. Antes de empezar, y siempre que leen mi currículo, digo, el currículo tiene que ver con la edad de los ponentes, ¿no? Yo estoy jubilada ahora, ya cumplí 60 años, y quiero contarles una anécdota. Cuando estaba empezando la pandemia hace 2 años, muchos profesores renunciaron. Yo trabajo con profesores de educación pública, profesores de educación privada, y a muchos como que les entró este terror de la tecnología, del confinamiento, entiendo la cuestión de enfermedad, y entonces hubo una desbandada total de profesores y yo les decía, oigan, no, y Efraín me va a entender más, yo les decía, es como que viene el enemigo y los soldados dejan sus armas y se van corriendo. Entonces yo decía mucho, es que los doctores y los maestros no podemos dar un paso atrás. Eso hace 2 años y medio. Y yo no entendía, respeto total, muchos maestros dijeron yo no me meto en este lío, y la capacitación y el cambio de ambientes y por supuesto muchos preocupados por la cuestión de salud. Bueno, se acerca mi tiempo de jubilación, se acercan mis 60 años, yo traía un burnout, de mucho estrés, de mucho trabajo, pandemia, todo, y dije, yo ya me voy. Tomé la misma actitud que los profesores y de pronto me di cuenta y dije, oye, pero no estás tan viejita, todavía ves, oyes, caminas, todavía puedes hacer cosas. Y entonces fundamos una amiga y yo, pues como dijo Coco, un centro de reingeniería de aprendizaje
decir, bueno, muchas de las experiencias que he tenido como capacitadora de docentes, pues se pueden ver plasmadas aquí. Entonces quería solo compartirles, el ser docente, y en mi caso 42 años, nos lleva a etapas grises, ¿no? Yo he pasado muchas reformas educativas y un presidente, otro, un secretario de educación, otro, otra. En este sexenio hemos tenido 3, ¿verdad? Desde Moctezuma y ahora llevamos 2. Y hay días en que uno dice, ya estoy cansada, pero lo que vuelve a dar el ánimo es que la educación transforma las cosas. Yo creo que los que estamos aquí y los que estamos dedicando este espacio de capacitación o de escucha o de diálogo, pues estamos convencidos que vale la pena educar. Y bueno, con ese un poquito de preámbulo quiero empezar. Va a ser un tema breve. Por favor, interrumpan, levanten la mano, abran el micrófono cuando quieran. Es un tema muy breve, son conclusiones personales que me gustaría mucho que ustedes se enriquecieran. Bueno, pues yo les decía que he pasado mucho esto. Para mí la tecnología educativa empieza hace 20 años y empieza desde la fotocopiadora y el fax y cosas que empezamos a utilizar los maestros y la videocasetera, y podemos hablar de tecnología educativa hace 30 años, no necesariamente ahora del 2000 para acá, con redes sociales y demás. Pero lo que sí fue un parteaguas fue la cuestión del confinamiento. Yo no hablo de educación, aunque la mayoría dice pospandemia, que está aceptado, pero yo digo que lo que nos marcó fue el confinamiento, no la pandemia, porque pues gracias a Dios, bueno, yo sigo invicta, todavía no me da COVID, no sé si voy a estar o no, pero más bien es el hecho de cerrar las escuelas y de empezar con otros entornos. Entonces, bueno, cuando hablamos de cuál es el futuro de la educación en esto de tecnologías y competencias digitales, yo me atrevería a decir que no es el futuro solo de la educación, sino el futuro de la empresa, ¿no? ¿Qué tiene que ver competencias digitales con la empresa, con la economía, con la industria, con el trabajo? Ahora que estoy jubilada, he visto increíblemente cómo ha crecido el trabajo home office, cómo ha crecido el trabajo, el teletrabajo remoto, cómo empresas están cerrando sus tiendas para vender en línea, cómo empresas como Volkswagen están llevando 3 días de trabajo remoto, 2 días en la producción, bueno, la producción no, pero en diseño, en finanzas, etcétera. Entonces, la tecnología y las competencias digitales van a tener un impacto en todo el mundo. Y por supuesto que la educación es importante porque nosotros preparamos a nuestros estudiantes para el futuro. Y sacar la tecnología de la vida educativa, pues es como dejar de desarrollar ciertas competencias para los estudiantes. No quiero decir que tampoco podemos dejar de ver también las implicaciones negativas de la tecnología. Lo vimos claramente en la pandemia o en el confinamiento, la reducción de rendimiento, la falta de atención de los estudiantes, el no aprendizaje autodirigido, los estudiantes no pudieron mucho seguir el ritmo, la falta de conectividad, en fin. Entonces vamos a hablar de que claro que es importante desarrollar competencias, pero nos faltaron otras competencias que no podemos dejar de mencionar. Vamos con lo que sigue. Dice aquí, el confinamiento lo cambió todo, no solamente la educación. Por ejemplo, hoy vas a un restaurante y necesitas tener en tu aplicación un código QR para leer, ¿no? Los menús. Que muchos todavía decimos, no, tráeme la carta en papel, pero pues ya de ahora en adelante seguramente todas van a ser así. Cambiaron nuestra forma de comprar. Muchísima gente está acostumbrada ya a comprar por internet. Muchos compran hasta ropa. Yo digo, ay, no, ropa no, porque tal si no me queda, pero artículos indispensables ya es todo por línea. En la forma de trabajo, como les digo, las competencias del trabajo remoto, los equipos, las videoconferencias, los webinars, la capacitación. Pero yo me pregunto, y por eso lo pongo entre signos de interrogación, es si realmente todos desarrollaron competencias digitales o nada más estamos en una inercia donde le damos clic sin mucha conciencia, porque
desarrollar competencias digitales no es solamente la tecnología, porque eso es fácil, ¿no? Dime cómo, ¿verdad? Mi mamá tiene 85 años y sabe perfectamente mandar mensajes, grabar mensajes, leer su correo, pero yo no les podría decir que mi mamá tiene competencias digitales, ¿no? Tiene que ver con algo más allá de tecnología, ¿no? Y cuántos hoy están siendo hackeados en su WhatsApp porque le dieron un clic equivocado. Entonces, la competencia digital no significa una competencia tecnológica. Tiene que ver, y como bien lo decía Efraín, y Soco sabe, y todos ustedes, la competencia habla de seguridad, de factores como la etiqueta, cómo comportarme, no solamente el push, el dar clic, ¿no? Ahora las extorsiones, el que te roben tus datos, el que manden fotografías, una serie de cosas que la gente que se supone tiene competencias digitales está cayendo porque la competencia realmente no es competencia, es una habilidad, ¿no? Manejar un celular, etcétera. Yo veo hoy, perdón, pero hoy cualquiera graba un TikTok. Pues Erika Buenfil, con todo mi respeto a Erika Buenfil, pero no podemos nosotros quedarnos en ese nivel. Ya soy profesor, compro un filtro, ya bajo una aplicación y mando un video de entretenimiento. Eso no es ser un profesional de la educación usando tecnología o teniendo competencias digitales. Yo agradezco muchísimo y valoro los esfuerzos gigantes que hicieron los profesores de cómo mandar un archivo por WhatsApp, cómo sentarse a preparar una clase en línea, cómo preparar una presentación interactiva. Lo que se avanzó es increíble, pero tener cuidado a dos extremos, quedarnos sintiendo que ya sabemos todo, porque puede ser que incluso no lo estamos utilizando del todo bien, o vamos a borrar y regresamos a lo presencial. Entonces, creo que esos dos extremos son sentir que ya lo sabemos todo y que no necesitamos prepararnos, o el extremo, decir, ya me hartó la tecnología, no la volvemos a usar, ahora todo presencial. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Les estoy dando aquí, si quieren leer este código QR, o en la presentación está el link, también siéntanse con las dos, todos tienen la presentación. Los que están entrando, ahí te pido, Soco, si puedes volver a copiar el link en el chat. El link que les estamos pegando es para que tengan la presentación con los links, etcétera. Pero hubo una encuesta, ya saben que las encuestas, pues no podemos decir que dicen todo, pero esta es una encuesta muy buena de más de 5,000 profesores en el mundo, donde pues podemos tener un primer, pues datos sobre qué pasó, cuáles fueron las implicaciones del uso de tecnología durante el confinamiento, y datos muy interesantes, sobre todo en América Latina, aunque está España, bueno, regiones de Europa, de América y de Estados Unidos, es que fue impresionante la utilización de tecnología. No vamos a hablar aquí si fue bueno o malo, si lo usamos bien o lo usamos mal, pero en el mundo se usaba el 39%, y aquí en un porcentaje global, solo el 39% de los profesores usaban tecnología. Estamos hablando de 4 de cada 10. Y durante el confinamiento se fue al 93%. Pero me pueden decir, también los maestros pobres, los que estaban en escuelas rurales, también. El uso de los celulares fue primordial. El contacto con los estudiantes, el envío de archivos, el envío de copias, la comunicación, eso es tecnología también. Claro, a lo mejor unos utilizaron plataformas como Blackboard, Moodle, Google Classroom, pero dentro de esto es cómo te comunicabas con los alumnos, qué utilizabas, y fue tecnología. Entonces, sí, el avance fue un avance que habíamos esperado durante décadas y se utilizó. De aquí no quiere decir que se utilizó bien, ¿no? Estamos diciendo que se utilizó. También lo que se vio es que el 70% de los estudiantes que utilizaron tecnología, aunque sea WhatsApp, se vieron mucho más motivados que antes. El uso de tecnología en el salón, la primera ventaja es la motivación del estudiante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes pues tuvieron los papás que comprarles tecnología, la tableta, ahora sí te presto la computadora, ahora
sí te doy para datos en tu celular, ahora sí te compro el celular. Bueno, en todos los estudiantes estaban eufóricos porque les estábamos dando una razón para usar tecnología. Atrás de eso es, ahora sí, libre para ver videos de YouTube, para jugar juegos, o sea, porque la tecnología es todo eso. Hoy por hoy, también los estudiantes sintieron que los maestros, que ese esfuerzo que hicieron, los equiparaban, ¿no? Decían, por fin los maestros van a romper paradigmas, van a pensar diferente de la tecnología, van a ser menos duros, ya no nos van a prohibir el celular. Y entonces hoy una de las cosas es que hay que revisar la normativa en las escuelas sobre el uso de tecnología. Porque si regresamos a prohibido el celular, no usamos tecnología, ahora no dejo tarea en la plataforma, ya no uso la plataforma, va a haber un retroceso criminal. Entonces hay que volver a sentarnos, ver por qué estábamos prohibiendo los celulares, qué tanto nos sentíamos amenazados por la falta de atención, qué podemos modificar, qué sí funcionó. Es un tiempo de diálogo, como bien dice Soco, de revisar la normativa del uso de tecnología en nuestras instituciones. No borrar todo el esfuerzo que hicieron profesores, al contrario, valorarlo, equipararlo y tomar en cuenta que una parte importante es esta motivación del estudiante. Y por último, el 85% de los profesores hablaron que el reto era la conectividad, porque en nuestras casas, pues sí pagas tu conexión a internet, los chicos en sus casas, pero llegas a la escuela y no hay conexión, no hay internet de muy muy baja velocidad. Yo trabajé muchos años en escuelas que eran conventos, escuelas viejísimas, y los muros no permiten que corra la conectividad. Entonces, hay que hacer algo, módem, hay que contratar a una persona experta, porque no es que no pagues o que no tengas la máxima y que estés pagando unas cosas impresionantes, pero es la colocación del módem, las paredes, la ubicación, lo que no está permitiendo esto, ¿no? Ayer estuve en una sesión en el CCU en Puebla, es la universidad de la UAP, y hay zonas donde la conectividad es muy mala y tienen una inversión impresionante, pero tiene que ver con la infraestructura, con dónde está el módem. Entonces, todo eso es lo que hay que revisar. Bueno, les recomiendo ver este informe, es muy interesante, trae datos muy importantes. ¿Cuáles serían las características de la educación post-pandemia? Ese es el nombre oficial. Yo diría siempre post-confinamiento, post-cierre de escuelas, porque en sí, bueno, pese a que hubo maestros que sí fallecieron, estudiantes enfermos, pero estamos hablando de, el impacto fue el cierre de las escuelas. Latinoamérica fue el área donde más tiempo estuvieron cerradas las escuelas, porque en Europa, si ustedes ven las noticias en Estados Unidos, tardaron más en cerrar y abrieron más pronto. Y Latinoamérica se alargó mucho más. El caso crítico, Bolivia. Bolivia, uno de los países más pobres en Latinoamérica. Precisamente la secretaria de Educación se enferma, es una de las primeras víctimas del COVID, se pone muy grave y pues el gobierno decide mejor adelantar las vacaciones y cerrar por completo. Y ellos desde marzo hasta agosto del siguiente año cerraron las escuelas. Ese es el caso más trágico y más drástico. Otros países la brincaron muy bien. Uruguay con el plan Ceibal de Cristóbal Cobo, pues ya tenían mucho tiempo trabajando en una relación con Inglaterra, dando cursos de inglés remoto, a ellos les fue muy bien. México, que este caso siempre lo diré, que se agradece que hayamos tenido televisión, pero no era la solución, porque la televisión es un medio de comunicación unidireccional. Yo decía, si yo hubiera sido presidente, hubiera presionado a las mismas televisoras a dar internet, porque son los mismos dueños. O sea, Salinas, Total Play, y la televisora Televisa con la sociedad, con Carlos Slim, pues tienen Telcel, claro, entiendo que no les convenía, pero yo creo que se pudo haber hecho ahí decir maestros y alumnos internet gratuito, porque con internet había una comunicación bidireccional. Muchos estudiantes en la tele
pues se quedaban con sus preguntas, no entendían, había que estar buscando el programa, en qué canal. Entonces fue un gasto y un esfuerzo que se le agradece al gobierno, pero los frutos que se obtuvieron de ese esfuerzo fueron mínimos. Bien, y por muy pocos que hayan sido los esfuerzos de Internet, sobrepasaron los resultados de la televisión. Bueno, pero ¿qué viene? Ya hablando un poquito del futuro, ¿cuál va a ser esta educación hoy por hoy? Yo diría pospandemia todavía no, porque seguimos usando el cubrebocas, el gel, la sana distancia, todavía algunas escuelas regresan, no regresan, ahorita hay alumnos que definitivamente no quieren ir a la escuela, en fin, nos va a costar tiempo regresar a esto que llamamos normalidad. Pero lo que va a ser la característica son los ambientes extendidos. Hoy toda la educación será híbrida. Ya no vamos a hablar de una educación que no sea híbrida, pero no híbrido a esos intentos que se hicieron el año pasado de tú en tu casa, otros aquí, yo transmito, una serie de cosas que la verdad, pobres maestros, fue un trabajal, dabas clase en la mañana, clase en la tarde, recibías a medio grupo, luego otro medio grupo y luego transmitías en vivo. Fíjense, yo decía, esta transmisión simultánea es muy, muy poco para el esfuerzo del profesor de atender la mitad en casa. Imagínense que ustedes hacen una fiesta, es la boda o el bautizo o los 15 años. Y dicen, pero puedes estar en virtual y unos aquí, y entonces platicas con los de la mesa y luego tienes que correr y contarles y narrarles y no ven bien y entonces ya estuvo el vals y no se escucha la música. A nadie se le ocurriría una cosa así. Pues es lo mismo, yo les decía, pues sigan en remoto. Mi consejo es que es más efectivo seguir en remoto que hacer esas mezclas donde necesitas una infraestructura tecnológica bárbara. Y quiero ponerles un ejemplo. En la universidad donde yo estaba trabajando, se hizo una encuesta y se les preguntó cuántos van a regresar a clases. Y contestaron que eso fue en el ciclo anterior. Ahorita es obligatorio presencial, pero en el anterior, 30% dijeron vamos. Y entonces hizo un cálculo, bueno, cuánto necesitamos, cómo vamos a poner los salones, etcétera. El primer día de clases regresó el 11%, solo el 11%. Veías a los maestros de las 7 de la mañana con 1 o 2 alumnos. ¿Qué creen que pasó con ese 1 o 2 alumnos a las 7 de la mañana? No volvieron a clase. Dijeron, pues mejor remoto, porque la riqueza de la presencial es la interacción de grupo. Bueno, el caso es que cuando yo digo que hoy la educación será híbrida, no quiere decir medio salón aquí, medio allá, no. Quiere decir que voy a dar mi clase presencial como si fuera clase presencial, vivencial, de diálogo, todo, pero no voy a dejar de utilizar la plataforma, voy a dar de vez en cuando un webinar, voy a pedirles que a lo mejor la última semana no vayan a clase, solo asesoría para proyecto final. Entonces, esta combinación de entornos, plataformas, dispositivos, es lo que va a ser hoy. ¿Para qué tener alumnos presenciales en la última semana de entrega de proyecto? ¿No? ¿Por qué no mejor los atiendo de poquito en poquito? Reviso. ¿Para qué tener un alumno a lo mejor en seminario de investigación? Si mejor ahí voy trabajando con Google, con documentos compartidos. Entonces, lo que hoy se pretende es pues de hacer un aprovechamiento, pero no, si estoy en presencial, pues no abro la computadora, ¿verdad? No los pongo a trabajar o no les voy a dar una clase de un video de 1 hora. Eso lo pueden hacer ellos en su casa. Entonces, esta combinación, pero necesitamos profesionalizarnos. ¿Cuáles son las actividades para presencial? ¿Cuáles son para remoto? ¿Cuáles son para virtual asíncrono? Esa va a ser una característica. Por muy pobre que esté la escuela, habrá cosas que los alumnos hagan de manera autónoma en un café internet, en su casa con internet, desde su celular, etc. Bueno, el segundo punto es la mediación tecnológica. Uno es la infraestructura, estos ambientes extendidos, y el otro es qué voy a hacer con la tecnología. Y perdón, ahí me adelanté. Aquí es exactamente cuáles son las actividades para una u otra, cómo puedo utilizar, cómo puedo aprovechar mejor.
etcétera. Esta es mediación del aprendizaje a través de tecnología. Vamos a hablar desde el WhatsApp, el uso de WhatsApp, ¿verdad? En la escuela se va a hablar de eso, hasta las experiencias inmersivas como la realidad aumentada, mixta, realidad virtual, los juegos de gamificación, etcétera. Y para mí el punto, aunque es el número 3, para mí es el más importante, es que tenemos que ir transformando el perfil del aprendiente. Fíjense, antes en español solamente decíamos alumno o estudiante, ¿no? Y alumno, que es una palabra que usamos hace 1000 años, pero significa sin luz en latín y es un poco despectiva. A mí no me gusta mucho usarla, aunque la sigo usando, pero porque significa un poco que no aportas nada. Eres una persona sin luz, vienes aquí a iluminarte. Estudiante es como decirle a la persona, pues, estudias, tu actividad es estudiar. Y recuerden que estudiar no siempre es aprender. Estudiar es memorizar. Y si decimos aprendiz, ¿verdad? Pensamos en un oficio. En inglés sí había la palabra learner, ¿no? Learner, que hoy por hoy ya nos permiten utilizar la palabra aprendiente. Ya es la palabra correcta. Los estudiantes son los que, por mucho que yo quiera enseñar y por mucho que me prepare y sea el mejor maestro, si no hay voluntad y disciplina del otro, no va a aprender. No todo es nuestra responsabilidad y se palpó en la pandemia, en el confinamiento. Había alumnos que no querían estar en clase. Alumnos que se conectaban pero estaban viendo la tele. Alumnos que veían Netflix, ¿no? Alumnos que te decían, no sirve mi cámara, no sirve mi micrófono, pero porque ellos decidían que no querían ni hablar, ni que los vieras, que estaban en pijama, etc. Yo escuché un diálogo terriblemente triste en la fila del súper. Un chico, no sé, iba en sexto de primaria, yo creo, 12, 13 años, y le decía a su mamá, mientras esperábamos a pagar, mamá, soy tan inteligente. Y la mamá le decía, ¿por qué? Mira, mamá, no entré a clases, no hice tareas, no estudié, y me pasaron y aprobé el año. Y más tristeza porque la Secretaría de Educación Pública dijo nadie se reprueba. Y más tristeza me dio la respuesta de la mamá, que yo creo que si, no puedo concebir qué le pasa, porque contestó y le dijo, muy bien, mijo, muy bien, sí, qué inteligente. Es una respuesta terrible, una argumentación terrible del chico, pero tiene 13 años, 12, pero peor de la mamá. Y todos esos chicos que hicieron su santa voluntad durante el confinamiento son nuestro problema hoy. Entonces, un punto que tenemos que trabajar para esta educación del futuro es desarrollar un aprendizaje autorregulado y autónomo del aprendiente. Empezando porque ellos son responsables, tú eres responsable. Yo doy clases en universidades privadas y me ha tocado contestaciones terribles de, para eso le pagan, maestra. Cuando los pones a hacer trabajos en equipo y que se muevan, que no, maestra, usted denos, para eso le pagan. Así de terrible, así. Bueno, no, tenemos que trabajar en un perfil diferente. Estos van a ser los puntos. ¿Cuáles son las tecnotendencias? Ahora, ¿qué viene también en estas tecnotendencias? Toda la educación será híbrida, eso ya lo expliqué, va a ser multimodal. Hoy trabajamos aquí, después en un laboratorio digital. Fíjense que esto me encanta. Perfecto. Gracias, Miriam. Sí, exactamente. Miriam nos dice, eso ya está pasando, al menos en mi escuela nos piden que los chicos no lleven celular y que no trabajemos otras plataformas sobre solo Classroom. Y es un poco como decir, no leas libros más que los de Pearson. Y bueno, antes pasaba, yo fui maestra de primaria y nos decían, Porrúa, una de las editoriales de libros de secundaria, nos decían, esta editorial nos va a regalar libros para la biblioteca. Entonces estamos vendidos con ellos, no podemos traer, no hagan comprar otros libros sobre Porrúa. Y pues nosotros obedientes lo hacíamos, pero es terrible que tengamos que enseñarles a los alumnos una sola perspectiva. Lo mismo, cuando decimos es que no usen
yo entiendo que los directivos también digan, no usen redes sociales, no usen esto, no usen Wikipedia, que podemos discutir mucho sobre Wikipedia, pero es un poco como cerrar un ecosistema digital que está a beneficio. A veces lo hacemos porque no sabemos, porque estamos mal capacitados, porque nos falta profesionalizar, porque nos falta entender cómo funcionan, cómo puedo sacarle provecho. Pero tienes toda la razón, Miriam. Pero hoy tenemos que crear un ecosistema gigante, utilizar esto y esto, poner en perspectiva nuestra plataforma, es la que más conviene, poner en perspectiva si hay otras mejores. Otro punto, ¿cómo vas? ¿Cuál es otra tendencia? El uso de las plataformas, Facebook, ¿de qué me puede servir los grupos de Facebook? ¿Cómo puedo utilizar el celular para aplicaciones? Hay unas aplicaciones educativas increíbles. Hay aplicaciones gratuitas de realidad virtual para primaria, secundaria y prepa, pero el maestro no las conoce. Hay simuladores para administración, hay una infinidad de cosas que nos falta, pero deberíamos, por ejemplo, hoy las licenciaturas en administración utilizan el juego de simulación de Farmville, la granja, y si tú repruebas, si tú quiebras, haces quebrar tu granja, repruebas la materia, porque va al común, te van enseñando finanzas, microeconomía, y tienes que aplicar los conocimientos en ese juego donde el usuario hace una granja, compra animales, los vende, los cuida, les da de comer, porque se van muriendo los animales si no los cuidas, si no riegas se te muere la lechuga, es lindísimo y es un programa gratuito. Entonces, sí, ese ecosistema digital con capacitación docente es importante. Experiencias inmersivas, nuevos entornos para... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es una experiencia inmersiva? Que los estudiantes aprendan a través de todos los sentidos, ¿no? Y en esto vienen las nuevas realidades, aquí lo voy a poner, la realidad aumentada, virtual, mixta, los lentes. Hoy Google te enseña a hacer lentes de realidad virtual, te los vende o tú los puedes hacer. Porque Google es lindo, que nos hace que hagamos de cartón nuestros lentes en lugar de comprarlo, no, porque lo que te vende son aplicaciones, algunas son gratuitas, pero los profesores ya pueden utilizar realidad virtual en clases, no tienen que comprarse un equipazo, todo está en Internet. Hay que desarrollar competencias digitales, por supuesto. Suena fácil lo que le estoy contando, pero ¿y cómo? Bueno, para eso hay cursos, para eso después me contactan, porque hay cursos para realidad virtual aumentada, mixta, gamificación, simuladores, ¿qué aplicaciones puedo utilizar? Pero hablar de desarrollo de competencias docentes es siempre. Miren, yo tomé, y dijo Soco que tomé un curso sobre nuevos entornos. Fíjense cómo se llamaba el curso, y lo tomé en 1997-98 en la Ibero. Nuevos entornos de aprendizaje. Nada que ver con estos, nada que ver. Y ya cuando tomé Second Life, bueno, yo sentía nada que ver. Second Life fue un problema de dolor de cabeza. Las computadoras no aguantaban el famoso Second Life. Hoy está el metaverso, que trabaja en la web y que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, las competencias digitales es para tomar un curso cada año, o 2 o 3. Y por último, esto también me encanta, la tecnología sensorial, porque aquí sí la tecnología está haciendo en educación inclusiva, y que hablamos de tecnologías acústicas para el que no ve, ópticas para el que no oye, o ápticas, que esto es lo último, que es transmitir sensaciones. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes de medicina que tienen que hacer una disección a través de unos guantes, pueden tener la sensibilidad y que no les tiemble el pulso, y que vayan viendo, ¿verdad?, cómo pueden cortar, qué se siente. Entonces, hay unas cosas maravillosas que desgraciadamente la educación no lo está sabiendo utilizar. Es cierto que hay cosas que cuestan. El TEC de Monterrey invirtió lo que nunca en sus campos. Es impresionante y es aplaudible y bien por ellos, pero te quedas con la boca abierta y dices, ¿y cuándo mi universidad o mi escuela o mi centro puede hacer esas cosas? También hay muchas cosas gratuitas, muchísimo, y eso es lo que me encanta de la tecnología.
la tecnología sí hay una democracia y una igualdad en los recursos. Lo que nos falta es entender, conocer, comprender y utilizar de buena manera. No necesitamos, qué padre los alumnos del TEC de Monterrey, bien por ellos, pero son mínimos. Y no puedo decir a mis alumnos, pues lo siento, tú eres pobre, a ti no te tocó, pues no estás en el TEC. No, aquí podemos hacer muchas cosas interesantes. Otra de las cosas que viene muy fuerte es que hay que pasar de mediar el aprendizaje con tecnología a usar aprender por tecnología. Y aquí hay una diferencia grande. Muchos profesores utilizan la tecnología para que sus alumnos aprendan, ¿verdad? Pero la están usando mediando el aprendizaje con tecnología. ¿Y eso qué significa? Pues que va a haber un impacto en el rendimiento y en el tiempo. Por ejemplo, si yo le digo a mi alumno, vas a escribir un ensayo sobre la pandemia. Necesito que escribas en 2 páginas un ensayo de la pandemia. ¿Qué pasa si le digo hazlo a mano? ¿O qué pasa si le digo hazlo en Word? Sus ideas no van a cambiar. Sus ideas van a ser las mismas, buenísimas o malísimas. Pero si lo escribe a mano, se va a tardar más tiempo. Va a tener que borrar, va a tener que eliminar la hoja, volverlo a hacer. A lo mejor ya ni siquiera está acostumbrado. Entonces, pero es solamente en un rendimiento. Si lo hace en Word, con el corrector, la ortografía, se regresa, entonces lo va a hacer mucho más fácil en menos tiempo. ¿Hay que usar tecnología? Sí, claro, sí. No se trata tampoco, para eso es la tecnología. Fíjense que les cuento que mi tesis de licenciatura se me quedó en un taxi. Les estoy hablando de 1900, ¿qué sería? ¿Cuándo me titulé? 78, 82, 1982. Se quedó en un taxi, casi lloré, porque tuve que volver, aunque tenía las cuestiones en papel, tuve que volver a escribir en máquina de escribir. Hoy por hoy, se te queda una copia en el taxi, tienes el respaldo en tu computadora. Entonces, qué bueno que hay tecnología. Después estudié maestrías y mi doctorado y digo, bendito Dios que hay tecnología. Pero ahí no estoy mediando el segundo punto, que es por tecnología, no están cambiando procesos ni cognitivos ni habilidades de pensamiento. Si yo me quedo usando tecnología como máquina de escribir, no estoy cambiando la educación. En vez de que presenten en cartulinita, házmelo en PowerPoint, el pensamiento va a ser igual. En vez de decirle, haz una presentación, haz un mapa mental, haz un organizador gráfico, expresa en un tweet tu opinión. Ahí sí ya estoy hablando de procesos cognitivos, síntesis, análisis, en fin, que resuman, ¿verdad? Que interpreten, que justifiquen. Entonces, si estoy usando o estoy mediando aprendizaje por tecnología, espero que se entienda la diferencia. Y algo importante, claro que voy a usar la tecnología de las 2 formas, sí. Sí, claro. Habrá cosas que les diga, por ejemplo, escribir matemáticas en tecnología es un absurdo. Es un verdadero absurdo. La matemática es en cuaderno cuadriculado. Porque hay maestros que se ponen a hacer las ecuaciones algebraicas y cuesta un cohete y te quedan chuecas y no te sale bien si es que no tienes el programa. Y luego los estudiantes poner la respuesta, entonces tardan más tiempo a que se lo escriben. Entonces, si la tecnología me está dando guerra en el rendimiento o en el tiempo, no uso tecnología, ¿no? Pero si es un escrito, si es elaboración de una presentación, claro que sí. Bueno, entonces aquí esto hay que también hacer análisis, ¿cómo me fue? Si uso bien la tecnología, yo siempre he dicho, un maestro que usa mal la tecnología tiene una bomba nuclear en sus manos, es peligroso. Mejor sin tecnología. Si no la sabes usar bien, creo que es mejor. Los métodos anteriores no tienen nada de malo. Yo sigo usando, hay dinámicas, hay el método inductivo, deductivo, se siguen utilizando. Hay cuestiones de condicionamiento y conductivismo como las calificaciones, el premio, el diploma. No se trata de sustituir o de borrar. Se trata de combinar, de aprovechar lo mejor posible. Si yo uso bien la tecnología,
y está claro, como lo vimos en la encuesta, se motiva. El aprendiente está más motivado, definitivamente, porque es un entorno que conoce, que domina y cuidado. Hay un mito, creemos que saben todo de tecnología, de ocio y de entretenimiento, no de aprendizaje. ¿Por qué? Pues ¿quién se los va a enseñar? ¿Los papás? Los maestros somos los que tenemos que enseñar cómo usar tecnología para aprender. Pero entonces nos da, la tecnología es un punto de contacto, finalmente un vínculo fuerte entre el profesor y el estudiante. Esto fortalece la atención y el interés, y esto se va a ver reflejado en que se queden en la escuela. La deserción de los últimos años es terrible. Se perdieron 5 millones de estudiantes. 5 millones de estudiantes. Es muchísimo. La Secretaría está haciendo, claro, y yo lo entiendo, por eso la Secretaría de Educación Pública dijo, nadie reprueba, pero aún los que no reprobaron, muchos no han regresado. Los sindicatos están haciendo, los sindicatos de maestros, grandes esfuerzos, le están llamando a los alumnos, parece que se han recuperado 2 millones, pero un chico que deja la escuela es un chico presa de la calle, presa de la trata, presa del narcotráfico. Entonces, sí nos tiene que preocupar. Y el uso de tecnología va a hacer que los alumnos sí tengan más motivación. Sí se puede personalizar el aprendizaje, definitivamente. Y les va a tocar ver ahora este año que alumnos que iban reprobados regresaron mejor, porque sí tuvieron la disciplina, sí escucharon mi video, sí se regresaron, sí entraron a internet y entonces felicitas, porque ese alumno que descubrió el aprendizaje autogestivo ya la hizo el resto de su vida. Pero también tendremos alumnos de 10 que regresaron en el peor estado, porque se confiaron como la liebre y la tortuga, porque no quisieron, porque están muy acostumbrados al que el maestro los lleve de la mano. Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo alumnos que siguieron el paso y alumnos que no? Solamente a través de la tecnología yo los puedo poner al corriente. Va a depender de cada uno de ellos. Bueno, no sé si, aquí nada más quiero decir algo importante. No sé si conozcan a Sifan Hassan. Estoy viendo el tiempo, no me quiero pasar. Quiero que tengamos tiempo de diálogo. Sifan Hassan, búsquenlo en la red, es una chica de Etiopía. Sifan Hassan, a los 14 años, viviendo en uno de los peores países africanos donde hay violencia, no hay gobernabilidad, hay pobreza, hay parecido a muchos países actuales, ¿verdad? Y entonces la mamá, desesperada, juntó dinero, compró un boleto y mandó a su hija con parientes refugiados en Holanda. Y ella no se quería ir, llega a Holanda, ¿verdad? Empieza a aprender el idioma, le pasan muchas cosas, no tiene amigos, se burlan de ella, bullying en la escuela, pero un entrenador, que bendito Dios, siempre hay personas increíbles en nuestras vidas que nos ayudan, un entrenador la entrenó en atletismo. Y ahora en las Olimpiadas de Tokio ganó 3 medallas, 2 de oro y 1 de cobre, increíble en atletismo. Pero en una prueba iba corriendo y se cayó una persona delante de ellas, otra competidora, y ella se cae. No dejen de ver ese video. Me hubiera gustado ponérselos, pero un poco también por tiempo. Pero véanlo, Sifan Hassan. Entonces cae, ¿y cuál pudo? Ella tenía 4 alternativas. Una, patear a la que la tiró, con ganas de decirle, no es posible, te echo la culpa, tú tuviste la culpa, no puede ser, yo para qué estoy corriendo, ya valió todo mi esfuerzo. Eso pudo haber sido una, el odio, el coraje, decir groserías. La segunda era llorar y decir, qué mala suerte, ya me voy, salirse del campo, llorar, sentarse y perder la oportunidad. El tercero, ¿verdad? La soberbia, decir, alto, paren todo, no fue mi culpa, vuelvan a hacerla, vamos a empezar otra vez, todas regrésense. O la maravillosa cuarta opción que tomó, se levantó, cojeó, se puso a correr más fuerte que nunca y no solamente alcanzó a ser finalista, llegó en primer lugar. Y ese video que está en YouTube, Sifan Hassan, caída de Sifan Hassan, yo se lo pongo a mis alumnos muchísimo. Y les digo, tú puedes decir que tus papás no te dieron computadora, que eres un pobrecito,
que no hay internet en tu casa, que no servía la cámara, que no servía el micrófono, que todos tienen la culpa, que mugre coronavirus, pero tú, depende de ti, tu futuro. Y esta chica, la van a ver, creo que pesa 50 kilos, un esqueletito, sin decir nada, sin ella lo que iba, ella enfocada en lo que iba. Y yo le digo mucho a mis alumnos de universidad, a ver, ¿quieres ser o no doctor? Porque eso sí, te dicen, es que yo voy a ser un doctor que va a cambiar el mundo. Ay, pero esta materia no me gusta. Yo voy a ser el arquitecto que va a construir pero no, mañana no voy a la escuela. Y entonces les digo mucho, a ver, ¿cuál es tu sueño? O sea, ¿quieres ser doctor? Vas a tener que estudiar 20 horas diarias. No vas a dormir, tienes que sacrificar las fiestas. Es que no puedes desligar el sueño del esfuerzo. No es posible. ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres ser? Bueno, tienes que... Y ese es el punto medular este año. Este año es trabajar. Control de impulsos, que es la autorregulación. Claro, nadie tiene ganas de estudiar, nadie tiene ganas de leer, pero tienes que leer. Control de atención, sí, es muy difícil y ahora es presencial y tienes ganas de platicar con la novia y tienes ganas de salir y ahora ya te cansaste. Control de impulsos, control de atención. En eso tenemos que trabajar y en una motivación de que se esfuercen más. Los latinos son los número 1 que abandonan las becas estudiantiles en los Estados Unidos. Número 1, porque llega el viernes y se van a la fiesta. Porque están estudiando, tienen examen el lunes, no llegan al examen. Los asiáticos, 99% de titulaciones en las universidades de Estados Unidos, 99%. Y son jóvenes, igual que los mexicanos. Pero nuestro problema en México y Latinoamérica es la falta de la disciplina personal. Cualquier cosita nos rendimos. Cualquier cosita. Por eso, maestros, yo entiendo esta parte de la cuestión emocional y la empatía y la conmiseración, resiliencia, sí, pero creo que también nos falta más fuerza. Tenemos que ser mexicanos más fuertes. Y no fuertes en la violencia, no fuertes en la falta de respeto, no fuertes en los golpes, más fuertes en la voluntad. A ver, chiquito, no me digas cuando me decían, es que no tengo internet. Pues te vas a Comercial Mexicana, hay internet gratuito. Te das de vueltas, pero me mandas la tarea. Pues no sé qué vas a hacer, te vas al parque, a la Alameda, hay internet. Vas y le pides a un vecino, vas y vas, o sea, no hay excusa, ninguna. Pero si no quieres salir de tu casa, si quieres que tu mamá te dé dinero y extiendes la mano y no me dio dinero para los datos, entonces siempre les decía, ve a Sifan Hassan y después me cuentas. No se lo pierdan. Les voy a dejar ahorita, busco rápido. Bueno, y último, hay que facilitar el trabajo docente con la tecnología. Maestros, hay muchas herramientas que te automatizan procesos de aprendizaje repetitivo. Que el alumno que vaya mal haga muchos ejercicios de repaso. Hay ligas, hay autocalificación. No pueden ustedes acercarse a cada estudiante, ayudarles, darles clases extra. Todos estamos hipercansados. Ha sido muy estresante este año. Y bueno, para cerrar, ¿qué sigue? Hay que capacitar. Ya voy. No podemos ser, y con todo el respeto, Erika Buenfil. Muy bien, y me encanta, y renació, y baila lindo. Y miles, no queremos ser influencers, maestros. Hay maestros que de verdad yo digo, ay, tan lindos tus TikTok, y me río, pero ese tiempo lo podríamos utilizar en otras cosas. No somos aficionados, tenemos que ser profesionales de la educación y hoy más que nunca necesitamos serlo. Hay que enfocarnos en el aprendiente, hay que trabajar muchísimo con ellos, hay que ser empático. Pobrecito, murió tu mamá, cuentas conmigo, pero no por eso te voy a pasar, no por eso te voy a dejar de exigir. Al contrario, mamá estaría más orgulloso de ti cuando demuestres que vas a salir adelante, que no vas a abandonar la escuela. El tercer punto es devolver el protagonismo al aprendiente. Dejemos de hacer cosas, maestros. Involucremos más a los estudiantes, ¿no? Que busquen más, que les explicamos lo que no hay que explicar, les damos cosas obvias, se los hacemos demasiado fácil. Y el último, hay que aprender a diferenciar los recursos, las técnicas, los materiales,
por modalidad. Tengo que ser un profesor presencial que domine esta modalidad. Antes todos sabíamos dar clases presenciales. Sí, de pronto nos pusieron a improvisar clases remotas. Ahora en plataforma. Todo es diferente. La clase. Perdón. Entonces hay que aprender a diferenciar. Pues muchísimas gracias. Aquí tienen un código de QR para que si quieren entrar a mi página. Está también mi correo electrónico. Perdón, ahí faltó, es lucy.padilla@designio.crea, falta un punto, pero si no, a través del código o a través de Coco vamos a poner el correo. Aquí también se los escribo. Bueno, ahora me encantaría escuchar sus opiniones, sus experiencias. Estuvieron calladitos. Si gustan hacer alguna pregunta, si tienen alguna inquietud sobre alguno de los temas que ahorita la doctora Lucy ha platicado con nosotros, por favor, adelante. Siéntanse la confianza de poder prender su micrófono y hacer la intervención. A mí me gustaría compartir mi experiencia. Sí, bueno, seré breve. Muchas gracias. De verdad, muy interesante. Es la realidad. Actualmente, pues, tenemos que incorporarnos ya definitivamente a estas nuevas modalidades y compartir mi experiencia conforme, bueno, cuando ocurrió también lo de la pandemia, pues mis compañeros, no demerito su trabajo, pero al principio pues sí fue también un problema, ¿no? Poderse incorporar ya a las tecnologías. Y bueno, decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No vamos a tener a los estudiantes en el centro, ¿no? Pues ni modo, a ver qué indicaciones nos dan. Y yo fui la que sugerí, y quizás digo, era la más joven, pues le sugerí, pues vamos a hacerlo por WhatsApp, ¿no? Todos tienen un teléfono, la mayoría tiene un teléfono. Entonces, podemos empezar por ahí y pues fue mucho el bloqueo al principio. Pero afortunadamente avanzamos y resolvimos, ¿no? Para el programa para el cual yo trabajé en ese momento, era un programa social desde mi alcaldía. Y bueno, finalmente sí pudimos resolver muchos pues de las dudas, eran asesorías, ¿no? Apoyo a tareas, etcétera, y lo logramos, ¿no? Entonces sí, aún sigo ávida, ¿no? Porque justo lo que usted menciona, tenemos que actualizarnos, no hay de otra. Softwares, constantemente están saliendo, entonces nos obliga a estar más actualizados y sobre todo dar eso a los estudiantes, y no bloquearnos, ¿no? Bueno, eso es lo único. Muchísimas gracias, Edith. Ya me imagino tu lucha, que fue la de muchos, y también entiendo que para algunos profesores, sobre todo los grandes de mi edad, pues costaba todo más trabajo, ¿no? Desde entender, unos desde ofimática, unos me decían, es que yo desde prender la computadora tengo que pedir a mis hijos y ya me odian, o sea, sí. Entonces, fue muy importante como el testimonio de los jóvenes como tú, de los profesores jóvenes y las jóvenes que ayudaron. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, ¿me permiten? Por favor. Bueno, varios comentarios. Desde este lado de la trinchera también se ha vivido, no nada más en términos de guerra, como pudiera parecer, sino también en el aspecto educativo. Por ahí, en ese sentido, bueno, hice varias anotaciones que pudimos observar en todo este proceso de la pandemia y cómo actualmente nos encontramos. El primer punto que había notado era el tema de la ciberseguridad, que lo tocó muy ciertamente. Y en el aspecto de nosotros, el tema del ciber es considerado un tema de una amenaza a la seguridad nacional. Por lo tanto, no exime que tenga su impacto grande en el tema educativo, porque al vernos inmiscuidos o inmersos en este sistema o en estos entornos online, pues obviamente se pone como una amenaza, en este caso para las familias, para los menores,
que si no tenemos una supervisión adecuada, que si no tenemos el manejo correcto, pues nos puede vulnerar y nos puede salir contraproducente, ¿no? Entonces, este tema del ciber es un tema que lo estamos viviendo porque viene evolucionando la problemática, de acuerdo vamos evolucionando en la parte tecnológica. Decía, la OEA nos tiene calificados como uno de los países que mejor medidas de seguridad cibernéticas tiene. Pues sí, porque no tenemos nuestros sistemas digitalizados. Si estuviéramos en Europa, donde está el 90, casi el 100% de todo sistematizado, bueno, pues ellos sí sufren esa parte de los ataques ciber. En el caso de nosotros, bueno, todos los ataques ciber vienen al tema de las partes privadas, bancos, robos de datos, pero no en el sistema educativo como se viene, ¿no? Se ve venir porque estamos a merced y no tenemos el conocimiento o la cultura del ciber. En este caso, nos preguntaban en algunas conferencias de ciberseguridad, bueno, ¿quién de nosotros usa un antivirus en el teléfono? Desde ahí partimos, ¿no? Claro. Mi computadora todos los días me dice que mi licencia ha caducado y bueno, pues así está. Sí. Y mucho más en el teléfono, ¿no? Entonces, el tema del ciber me resaltó y fue el primer punto que tomé nota porque, bueno, se requiere no nada más el aspecto físico de supervisión, sino conlleva otras actividades, tanto inmiscuye a los padres, inmiscuye a los maestros, es decir, a todo el engranaje de la parte educativa. Otro punto que tocó, bueno, de las estrategias digitales, es que si bien es cierto que yo he faseado la parte de la pandemia para acá en 3 grandes momentos. Uno, nos cayó la pandemia y en términos educativos nos fuimos a la improvisación, porque no estábamos preparados para eso. Ok, ya pasamos la improvisación, ahora estamos en la etapa de la consolidación. Y viene más aún la tercera etapa, que es a la cual tenemos que ir todavía, que viene la parte con una visión de mejora y perfeccionamiento. ¿Qué es lo que hablaba, no? Que el docente debe tener mejores técnicas, cómo controlamos al alumno, cómo regulamos que el alumno lleve sus teléfonos. En el caso por experiencia, que he sido docente en algunos planteles militares, los oficiales, pues ya tienen a esa altura, ya cuentan con un teléfono. Es difícil poder decir no lo usen. Sin embargo, como usted lo dijo, hay páginas gratuitas, en el caso de las que recuerda ahorita, Socrative, Kahoot, que uno puede interactuar con los alumnos y lo obligas a que utilice ese medio telefónico para que esté dentro de la clase. Entonces, esa área de oportunidad se genera de manera casi instantánea y con eso evitamos, no prohibimos el uso del teléfono. No lo vamos a prohibir, vamos a regularlo y cómo lo vamos a usar para bien, o sea, de qué manera nos puede servir. Entonces, y se vuelve hasta lúdico el aprendizaje con ese tipo de estrategias, interactivo y hasta es atractivo, ¿no? Para los niños o los jóvenes. Otro punto que tocó importante también que se observó fue la grave que es la deserción, ¿no? O sea, es un tema que muchos niños no pudieron seguir. Dentro del tema de la improvisación educativa, pues no estaban ellos listos para una pandemia, no estaban listos para tener un sistema de internet, no estaban listos para tener todos una computadora en casa. Inclusive los que tenían una computadora en casa, pero eran 3, pues no podían estar los 3, ¿no? O sea, o era uno o yo creo que no sé cómo lo harían, la verdad. Y luego si a eso le agregamos que la mamá era maestra, entonces claro. Era un problema grande, ¿no? Yo decía, por aquí anoté que hay casos en donde la maestra era mamá, era maestra, y aparte tener los hijos ahí, la verdad creo que fue complicado en esa etapa de la improvisación, que no sé cómo lo resolvieron, que al final de cuentas eso se traduce en la deserción educativa. O sea, ahí hubo deserción y lo vamos a vivir no sé cuántas generaciones, porque esas generaciones que se perdieron ya, el día de mañana se van a reflejar en carreras truncas, ¿no? Sin duda, reconocer el esfuerzo de los docentes, los que siguen aquí. Me queda claro también que la docencia tuvo un parteaguas, ¿no? La docencia, digámoslo así, de la vieja guardia, que el mismo sistema los hizo a un lado. O sea, ellos ya no quisieron competir con el sistema, dijeron, no, ya nos vamos,
Y los que sí dijeron, pues nos enfocamos, le echamos, y la docencia nueva, que es la que viene, digamos, con la era digital, pues le costó un poquito menos de trabajo. Pero a todos ellos que permanecen en el sistema, pues obviamente es de reconocerse todo el esfuerzo que tuvieron que hacer, porque les vuelvo a decir la verdad, no eran mamás, eran maestros, eran acompañantes, eran asesores, eran esposos, o sea, la labor fue titánica. Y lo sigue siendo, ¿no? Porque hay algunos planteles en donde no se ha restablecido como tal la educación presencial. En esos temas creo que también es importante que voy con lo que usted mencionó, que debemos de hacer de la educación híbrida. O sea, ya es un sí o sí. No podemos regresar, no podemos echarnos para atrás, no podemos decir, ya se acabó la pandemia, vamos a regresar, y nos olvidamos de los temas, de los apoyos tecnológicos. No, vamos a repotenciarlos, y por eso manejaba yo las 3 fases, ¿no? La improvisación en la que caímos, la consolidación, y vamos por el aspecto de la visión, que es la mejora y el perfeccionamiento desde el punto de vista docente. Otro aspecto, ya no me voy a extender 4 minutos más nada más. Prometo hacer mi propia tacita de café para que eso no se enoje. Otro que está bien marcado y que lo he observado, a principios de enero, todavía estaba fuerte lo del COVID, me dio COVID, y tuve la oportunidad de estar en mi casa, porque pues me mandaron a mi casa. Mi hija está en tercer año de kinder, y bueno, era segundo, y pues yo me paraba con ella temprano a ponerle su clase, le ponía el iPad, le ponía sus cosas, y si de por sí a esa edad es complejo poder tener la atención de los niños, imagínense en línea. Imagínate, no. Yo no me lo imaginaba, o sea, si antes de la pandemia yo no me imaginaba un entorno online para un niño de kinder. Bueno, se vino la pandemia y tuvo que ser así. Entonces, me siento al lado de mi hija, y la maestra entra a la clase y demás, y para empezar eran de un grupo como de 15, había 3 niños. O sea, desde ahí estábamos mal con los efectivos, ¿no? Y luego la maestra empieza y no enciende su cámara. Entonces yo me quedo esperando así, digo, ¿y a qué horas la maestra iba a prender su cámara? Y mi hija así entre dormida, con hambre, con sueño, con flojera. O sea, prácticamente de la cama se paró a la mesa, ¿no? O sea, era difícil. Y dice la maestra, a ver, niños, ¿cómo están hoy? Y mi hija así con su cara de, bien. Y yo, anda, anímate, mira esta clase. Y le dice la maestra, bueno, como están muy dormidos, vamos a poner una canción y nos vamos a poner a bailar. Y yo me quedé así espantado, dije, no creo que sea el procedimiento correcto, la técnica adecuada. Y pues obviamente tuve que hablar ahí con la directora y decir, oiga, no desconozco el ramo docente, gran parte de mis 22 años en el ejército, creo que la mitad he estado en el aspecto educativo, y no creo que sea la manera más correcta de llamar la atención de un niño, ¿no? O sea, pero bueno, he visto esa parte, y hoy en día se sigue viendo muy marcado el tema de la educación en la parte, digamos, educativa, la parte particular y la parte de gobierno. Obviamente en la parte particular los alumnos pues pueden tener un poquito más accesos, y creo que ahí el área de oportunidad está en el área de gobierno, porque con lo que decía usted, o sea, hay niños que no siguen sin acceso a internet, siguen sin acceso a un medio electrónico, ¿no? Entonces eso nos va a seguir deteniendo. Pero no podemos depender de toda la parte, de toda la parte tecnológica. Por eso es lo importante de hacerlo híbrido, ¿no? O sea, algunas actividades tendrán que ser en plataforma, algunas actividades lo haremos presencial. Eso no quiere decir que, como decía usted, ¿no? La mitad venga y la mitad no, porque al final de cuentas perdemos la competencia del convivir, ¿no? De interactuar, ¿no? Que yo veía un video hace tiempo y que decía que ahorita con la tecnología hemos perdido la identidad y el contacto con la gente. O sea, todo es TikTok, todo es Instagram, todo es Facebook. Y pareciera que es eso, ¿no? Hoy ya no quieren ni estudiar porque piensan que es más fácil hacer un TikTok, volverme influencer, y con eso me va a dar mucho más millones que el tener un grado que tener mi tacita de café, ¿no? O sea, no es tan redituable. Entonces, creo que es esa línea todavía muy marcada. Sin embargo, también veo cosas muy buenas. Otra experiencia. Mi hija el día de hoy tuvo una exposición, es en tercero de kinder, y hace una presentación en PowerPoint, y presenta a su familia, y se paran con una soltura que yo hubiera querido tener en la preparatoria, la verdad.
Yo creo que me acuerdo que mi primera exposición la hice en la secundaria y me temblaba hasta las piernas, ¿no? Oye, ellos no, para ellos es algo muy natural. Y eso son cosas buenas porque el día de mañana pues van a tener más solvencia ante un grupo, ¿no? Por último, veo una problemática también ahí grande en tres engranes principales, el maestro, el alumno y el papá. El maestro que ya está evolucionando, el alumno igual ya brincó la brecha digital, él es el que menos le ha costado trabajo el tema tecnológico, pero creo que los padres son los que están ahí un poco faltos, a veces piden el apoyo de que el niño voltea. Yo me acuerdo que yo volteaba y le decía, oye mamá, fíjate que tengo esta tarea de matemáticas, y me decía, no, yo de matemáticas no sé, dile a tu papá. Eso me decía mi mamá. Hoy en día hay casos en donde, oye mamá, ¿y cómo le hacemos esto en esta parte de la computadora, no? Sí, los papás se quedan en esa parte, ¿cómo le ayudamos al hijo? Entonces, hay sus áreas de oportunidad, sin duda hay muchas cosas buenas, sin duda hay muchas cosas por las cuales seguir trabajando y pues muchas felicidades, muy interesante el tema. Es un tema que nos va a dar para mucho tiempo, mucho tiempo. Aún se acabe la pandemia, vamos a seguir hablando de los retos, la problemática, en qué podemos mejorar, en qué hemos ido mejorando, en qué nos ha fallado y al final del día pues es que el alumno cuente con todas las competencias necesarias para desarrollarse. Gracias y perdón si me extendí. No, muy interesante, muchísimas gracias. Y además experiencias diferentes. Quiero solo 2 puntos. A veces la gente dice muy superficialmente, ay Lucy, pero es que, ¿qué puede haber pasado con 18 meses de la escuela cerrada? Y decían, pues que los niños aprendan a cocinar y a lavar. Y yo les decía, es que esas habilidades de cocinar, lavar, ayudar a su mamá, tienen que ser. O sea, eso no es confinamiento, eso debería de ser lo normal, lavar trastes, ser autosuficiente, pero eso no sustituye habilidades de pensamiento. O sea, es un órgano, un músculo que no se usó en 18 meses. Algunos vieron puras series de Netflix, ¿no? Los ricos y los pobres pues hicieron travesuras, muchos niños solos. Entonces yo decía, no es que no es, hoy hablamos de aprendizaje incompleto. Los niños perdieron muchísimo. Y un ejemplo, sobre todo de kinder, mi sobrinito pasó primero y segundo año de kinder tras una pantalla. Y yo le decía, ¿qué tal el kinder? No, no voy al kinder. Esa era su perspectiva, porque ir al kinder es ir a la escuela. No, yo no voy a la escuela. No, pero sí, porque estás, no. ¿Y tus amiguitos? No, no tengo amigos. Se perdió esa sociabilidad porque pues es como yo veo a Marcos, a Marlena, a Efraín. Yo ahorita me siento identificada, pero ellos no, porque no tuvieron todavía lo social. Y fíjense un fenómeno terrible que pasó con los egresados. Vean los salarios hoy en México, se redujeron. Y dicen los empresarios, ¿por qué le voy a pagar a alguien que lo tengo que capacitar? Si viene alguien que no hizo laboratorios, que no se fue al extranjero, que 2 años estuvieron con una educación mediocre, porque sí fue en algunos casos mediocre, les tengo que invertir para capacitarlos. Entonces, bajo los salarios para poder capacitarlos, pagar capacitación. Y los chavos saliendo de universidad están casi como trainees, y yo tengo 2 sobrinos que les costó 1 año conseguir trabajo. Y ahora que lo consiguen, los tienen en entrenamiento, porque además no confían. Entonces así, las implicaciones son tremendas para la economía. No podemos decir no pasó nada, no pasó mucho. Y por eso el maestro tiene que redoblar esfuerzo. Y me da pena decirlo, pero sí somos héroes de la sociedad, perdón, y es padrísimo. Yo tengo 42 años de maestra. Cuando me dicen feliz día del maestro, para mí cada día es feliz día del maestro. Tienes que tener esa vocación, no todos lo tienen. Pero así como los médicos, ahora sí que se la jugaron, nos toca a nosotros, porque las implicaciones fueron grandísimas, emocionales, sociales, económicas, de todo tipo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Nada más quiero leer lo que dice Edith, muy interesante. Muchos maestros también pudieron desarrollar mucho mejor sus asignaturas, claro, a distancia, y ahora de manera presencial se han visto limitados debido a la falta de infraestructura
Algunas escuelas no cuentan con lo básico, proyectores, internet, conectividad, etcétera. Sí. Entonces, ahora yo espero que los maestros también luchen, presionen, empujen para conseguir. Se puede ir, ven que en el Oxxo hay unos redondeos, se puede inscribir a su escuela y pedir un mes de redondeos. Se hace un trabajo justificado. Se puede ir con Carlos Slim, se pueden llenar formatos. Muchas fundaciones están ayudando. ¿Qué se requiere? Sí, claro, tiempo, esfuerzo, buscar maestros. No se sienten, hagan una kermés. ¿De qué manera? Sí, porque tienen toda la razón. Bueno, hay escuelas que ni baño, ¿verdad? Porque además en este país, donde roban a las escuelas y a las iglesias, yo digo, ya es un país sin vergüenza. ¿Cómo robas los tubos de las escuelas, los lavabos? Le estás robando a tus futuras generaciones. Eso es brutal. Lo que pasa en México a veces dan ganas de llorar. Las iglesias, y eso fueron las peores. Entonces, hay escuelas que ni agua, hay escuelas tremendas, pero ¿cómo sí? ¿Cómo puedo pedirle a los maestros? ¿Cómo puedo exigir? Hace unos días oí que el presidente, ojalá, porque a veces pues nos habla mucho, ¿verdad? Pero ojalá, dijo la importancia de Internet. Yo casi aplaudo. Sí, debe de ser Internet gratuito. Es un derecho para todos. En los países nórdicos es gratis. Nadie paga Internet y todos tienen Internet. Ahí va el desarrollo. Perdón. Ahora, ¿quién más? Ahí le robo otra vez la palabra en el Sí, tema de la infraestructura. Por ejemplo, aquí en el estado de Coahuila, lo que fue los municipios de Frontera y Monclova, que es la parte que a mí me toca, fue terrible el robo a las instalaciones. No Y digo, si no se contaban con todos los servicios, fue un saqueo total. Ahí los municipios han hecho el esfuerzo, para irnos mejorando, pero ahí donde hemos entrado nosotros con toda esta parte de las vigilancias y demás, porque es que ya había una escuela que 3 veces la pintaron y la arreglaron y le pusieron aires acondicionados y 3 veces le robaron. Aquí el tema en el norte, estamos hablando que en época de calor estamos arriba de los 40 grados. El niño no puede estar sin aires, sin un mini split en su salón, o sea, es terrible el calor. Y aún así se sufrió el tema del vandalismo. Pero sí, esperamos igual que haya esa fuerza para la parte de la infraestructura, porque nosotros también lo vivimos dentro del sistema educativo militar. En ese caso, el ejemplo que usted mencionaba de la empresa que tiene que pagar para capacitarlo, nosotros, en cuanto salen de un plantel militar en automático, ellos ya salen ejerciendo, digamos, lo que ya están contratados. Un médico militar se gradúa y al otro día ya está dando consultas, él ya tiene su empleo. Pero nos hemos encontrado en el caso de los que egresan, por ejemplo, el colegio militar, que ese último año lo vivieron en línea. Fue complicado porque ellos se formaron como líderes, pero digamos, yo les decía que a ustedes les faltó madurar, o sea, les faltó ese plus del ser líder, y eso se traduce en nosotros allá afuera en casos de omisiones de legales, incluso hasta violaciones de derechos humanos. Es decir, son cuestiones que sí afectan viendo nosotros como ejército, como una empresa como tal, ¿no? Sin duda sigue siendo titánica la labor, pero sí se ha visto ahí reflejado. Y lo del vandalismo en las escuelas es como terrible, terrible. Terrible, es de veras deprimente. Gracias. Amalia. ¿No te escucho? ¿Ustedes sí? A ver, apágalo y préndelo otra vez. A ver, creo que ya. No. ¿Tienes audífonos que pudieras conectar? A ver si. Nada más te quiero decir una cosa. Otra, antes de que, Amalia. Un problema terrible en esto de lo virtual es que hay personas que se pasaron a un lado. Por ejemplo, hoy la gente no escucha. Escribe, no tonterías, pero dice lo que piensa, vomita en las redes y no se queda a revisar que le contestan. Hoy hay mucho negativismo, violencia verbal,
pero ¿por qué la gente no escucha? Estás criticando algo que están explicando, la gente se desconecta, no hay compromiso, ya me chocó, me voy. No escucho, no me gustó la conferencia, me desconecto. O sea, hay una falta de ese sentido de, no sé, de conexión. Y hoy hay un fenómeno brutal con las generaciones jóvenes, se llama la renuncia silenciosa. Que dicen, no me gusta este trabajo, no me comprometo, voy a dar mi mínimo esfuerzo. Está bárbaro. Entonces, un círculo vicioso donde me están pagando muy poco y yo te estoy esforzando por capacitarte, pero tú no estás contento, yo tampoco contigo, no embonan. Y la renuncia silenciosa es que me corran, yo hago lo mínimo, yo no me comprometo, si encuentro un trabajo mejor me voy. Y esto es producto de esta psicología de la distancia, de una distancia. Y eso es lo que tenemos que volver. Comprométete, es tu compañero, ahora tú ayudas a fulano, ahora hay que hacer generosidad y vamos a hacer trabajo social. En eso tenemos que trabajar muchísimo. Regresar el sentimiento, pero no el sentimiento de víctima. No, a ver, te levantas. Hay gente en Ucrania durmiendo en los metros. No, tú no me vengas a llorar o a decir porque no tienes internet en tu casa. Hay broncas gigantes, hay hambruna, hay falta de agua. No hay que enfrentarlos, órale, párate y vamos a mejorar el mundo. Y en eso hay que trabajar. Amalia, a ver, ahora sí. Perdón, ¿ya me escuchan? Perfecto. Disculpen, es que tenía conectada mi bocina y no me di cuenta. Pero bueno, les saludo desde Veracruz. Mucho gusto y un placer estar con ustedes. Y mi pregunta, bueno, más que, pues sí, platicarlo con ustedes en esta conversación, tomándonos nuestra tacita de café, que regularmente se habla de la motivación de los alumnos, pero no hablamos, o al menos yo no escucho mucho, cómo motivarnos a nosotros como docentes. He visto muchos de mis compañeros que a veces son muy apáticos con algunas propuestas que se les llega a realizar, ¿no? Piensan que al utilizar o al ver un video ya están utilizando las tecnologías, pero ahí queda el video, ya lo vieron, no dialogamos, no debatimos, no analizamos, etcétera. Yo ya estoy cubriendo lo que me están solicitando. Y en una ocasión yo les propuse que realizaran los alumnos un video, pero no quisieron porque era invertir tiempo, no confiamos en nuestros alumnos que lo vayan a hacer, hay esa falta de confianza hacia ellos y también no queremos trabajar nosotros porque si me preguntan cómo hacerlo, me van a poner a investigar a mí. Entonces yo no estoy comprometido como docente a que ellos o a que nosotros utilicemos esas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pienso que es importante también utilizar diferentes plataformas. Es algo que yo el año pasado en marzo terminé mi maestría y un año anterior, mi doctor que adoro y quiero mucho, que por él conozco esta plataforma, bueno, este foro de tacita de café, nos enseñaba, nos conectábamos y decía, hoy vamos a utilizar Meet. Y luego la siguiente clase, hoy vamos a utilizar Meet, Skype. Ahora vamos a Zoom. Entonces yo decía, ¿por qué hace eso? O sea, me molestaba, porque decía, ¿por qué nos está poniendo diferentes plataformas cada vez que nos conectamos? Después yo se lo agradecí mucho, Claro. porque yo ya no tenía miedo en utilizarlas, ya las conocía y pues digo, eso es lo que tenemos que hacer como docentes, pero también luego los alumnos les pasa lo mismo que a mí, ¿no? ¿Por qué tenemos que utilizar diferentes plataformas? ¿Me está haciendo trabajar o nos acomodamos más con una, etcétera? Mis alumnos también son bueno, van a ser futuros docentes. Soy maestra a nivel superior, entonces, pues es importante eso, ¿no? Pero no, o sea, yo no sé cómo motivar a mis compañeros o yo la verdad sí me siento muy motivada, siempre estoy investigando, siempre trato de conocer a mis alumnos, me acerco mucho a ellos, les propongo cómo les gustaría trabajar, etcétera. Pero como somos un equipo de trabajo, todos somos 5 maestros que damos un semestre.
No sé cómo trabajen en otras partes, ¿no? Pero si yo digo que hagan un video y los otros 4 maestros dicen que no, no se hace nada. No se hace. Entonces, esa mayoría pesa más. Y yo no puedo hacer nada. Entonces, por eso era la primera parte de mi aporte, que siempre se habla de la motivación de los alumnos, pero ¿cómo motivamos a los maestros? A mis iguales, ¿qué hago? Claro. Mira, yo di unas pláticas a directivos, estuve trabajando con directivos porque decía, los maestros, hay que poner atención en los maestros, vienen con un burnout que se llama quemados, ¿no? Vienen cansadísimos y además no tuvieron casi vacaciones porque además había que planear el regreso, o sea, se le han pasado, pues de pronto cerramos las escuelas o ya váyanse a sus casas, ahí les avisamos, fin de semana los directivos avisándoles, luego viene lo híbrido, o sea, ha sido un tiempo terrible, como nunca. El maestro trabaja mucho, pero como esto no. Y ahora siento que ni vacaciones tuvieron porque ha sido el regresar a lo presencial. Entonces yo les decía mucho, hay que motivar a los maestros y una de las cosas, tienen que reencontrar la vocación docente, porque claro que se pierde con el cansancio y a veces estar cansado te deprime, porque los síntomas de la depresión y del cansancio son las mismas. No tienes ganas, duermes. El cansancio crónico, aunque duermas, no descansas. El cansancio crónico o la depresión es duermo, pero no es suficiente. Entonces, todo eso. Y una de las cosas importantes es el cómo sí tendría que venir un poco de autoridades, porque tú como colega, pues van a decir, ay, sí, están, porque no, a veces te dicen, es que yo no tengo hijos, es que tú no tienes hijos, es que tú sí sabes, es que tú siempre, ¿no? Entonces, hay muy buenas técnicas, hay muy buenas cosas. Nosotros estamos también dando algunas experiencias vivenciales con equipos completos y trabajamos mucho en el dónde quedó tu vocación docente, ¿no? Damos ejemplos, ponemos videos, cosas así, porque se requiere, diste en el clavo. Y el segundo punto que te diría, yo creo que habría, no sé, que trabajar, buscar aliados, quiénes son los que te van a ayudar, no solo tú solita no lo vas a lograr, hablar con los directivos, buscar la manera, platicamos después por correo, en ese sentido. Y sí ver las cosas, qué ventajas hay, qué cosas, con qué cosas cuentas en la escuela, con qué no, cómo empezar con un video pequeñito, o sea, ir llevando las ideas que no parezca que sean tan difíciles de hacer. Pero diste en el clavo, es uno de los puntos más importantes hoy. Muchas gracias por su respuesta. Y sí, de hecho, no tengo hijos y sí me dicen eso. Es lo clásico y siempre, yo digo, ¿por qué nos echan a las que no tenemos hijos? O porque si tenemos más tiempo, ay no, ya me conozco todo eso. Rufi, creo que veo tu mano levantada. Hola, muy buena tarde. Una disculpa enorme porque la verdad es que me da pena porque tengo como un malestar en el ojo Ay, y no te pues, preocupes. pero estoy aquí muy atenta. Yo también sufrí mucho como Amalia. Yo también no tengo hijos. Me sé también esas historias, ¿verdad, Coquito? Y bueno, solo platicarles a grosso modo, ¿no? Para mí, yo lo digo así todavía y no me arrepiento. Digo que la pandemia fue muy generosa conmigo. ¿Por qué? Espero que no haya nadie aquí de mis autoridades estatales, ¿verdad que no, Coquito? Porque ya se conoce la historia, en el cual, pues, cuando salimos, pues no hubo instrucción, no hubo ninguna indicación. Yo terminé mi ciclo escolar a distancia con correo electrónico, pero pues sí me ocupé. Yo siempre digo que yo no trabajo, sino que me ocupo. Y entonces comencé a buscar en quién me podía yo apoyar. Obviamente no, esta pandemia nos llegó de sorpresa a todos y tuve la oportunidad de conocer en aquel momento al director de SINADEP y él hizo un convenio con Optimus Dos Mundi y el director, mejor conocido como Pepe Toño, no, una maravilla de ser humano, un señor ya grande, sí, su cabello cano, precioso, cómo nos inyectó de motivación
esa motivación que nos hizo falta por parte de nuestras autoridades. Nos guió humanamente en la enseñanza-aprendizaje y a su edad nos enseñó a utilizar las tecnologías. Y por lo tanto nos fue vinculando con otros convenios para que utilizáramos plataformas, etcétera. Yo estoy muy agradecida porque sí le gusta que le digan, no maestro, pues no, Pepe Toño le encanta. Entonces estoy muy agradecida porque él fue una base, una fortaleza humana. Fue un acompañante muy valioso para todos los que estábamos ahí. Ya después entré como a otros grupos de otros estados que compartían el cómo organizar tu tiempo, tus horarios personales y tus horarios como docente, cuántos minutos debíamos de considerar para la clase de los alumnos, para trabajar ellos solos, los grupos, las salas, etcétera. Entonces, para el arranque del nuevo ciclo escolar, yo ya me sentía preparada. Me sentía muy contenta. Y yo comencé a implementar estas estrategias que aprendí de ellos y de un congreso internacional que también tuve la oportunidad de estar y ver cómo otros países también funcionaban. Y tuve la fortuna de encontrarme en este grupo que me ayudó mucho. Por otro lado, yo seguía viendo que mi estado estaba muy mal. Me acuerdo mucho que tristemente me dijo mi director, pues vean videos para capacitarse. Bien triste. Entonces también, independientemente de que las autoridades no tuvieron la visión, la dirección, etcétera, creo que todos somos capaces de liderar nuestras aulas. Y comencé a observar, yo no me desgasté, de verdad que no, con mis grupos, aprendí mucho de otros maestros y sí vi sufrir mucho a mis compañeros, cómo esos consejos técnicos en línea eran tediosos y eran quejas tras quejas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué mis compañeros no se ocupan? En lugar de estarse quejando todo el tiempo, ¿por qué quieren estar en ese espacio todo el tiempo? ¡Qué horror! Estás encerrado, estás en tu casa, tienes que hacer tu labor, tu ocupación. Y todo el tiempo le digo, no, yo no podría estar así. Entonces ya al final del semestre, pues hablé con mi director y compartí todas mis estrategias. Pues no me prendió el director casi una veladora porque de veras no se pudo. Pero bueno, ya para el semestre B, que es de enero a julio, implementaron mis estrategias. Les gustaron, estuvieron contentos, tuvieron más tiempo para ellos, les rindió, o sea, mucho, mucho, mucho. Pero ya saben, nunca falta el docente que aún así no estaba en empatía con el trabajo. Y bueno, pues eso ya es cuestión de cada uno. En cuestión de mis grupos, la verdad es que también me divertí muchísimo porque ellos lograron un poquito, pues, del autoaprendizaje, ¿no? Que trabajáramos de 30 minutos para no cansarlos y los otros 20 en grupos y que regresaran en ese momento sus actividades para que no tuvieran que estar pegados en la tarde en alguna actividad. Mis 50 minutos estaban bien administrados. Y pues, ¿qué más? En lo particular me permitió seguirme capacitando por las tardes con estos convenios de SINADEP y otros que pude tomar. Me dio la oportunidad, pues escribí sobre esto, me fue afortunadamente bien, sí pasé representé a mi sección a nivel nacional. ¿Qué más? Pues mis alumnos se divertían mucho porque hacían videos, hacían personajes, incluíamos a las familias. Las disciplinas que me tocaban, pues un poquito difícil, ¿no? Porque una era filosofía, que me encantó para poder apoyar el lado humano de mis alumnos, y la otra de habilidades digitales, ¿no? Entonces no podía quedarles mal a ellos, porque ellos son, entre comillas, pues nativos, ¿no? De la tecnología. Y yo pues me encuentro a la mitad, soy como una migrante, pero sí me gusta e interactuar con ellos, ¿no? Comenzar a utilizar plataformas y aplicaciones que quizá frente al aula en una clase normal, en su momento no me hubiera gustado porque les facilita tanto el trabajo
que para ellos ya no es como un aprendizaje, sino es algo intuitivo. Entonces, comenzar ahí a trabajar las famosas TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, pero trasladarlas a mi trabajo para que, bueno, para mi ocupación, para que fuera una tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Yo ahorita estoy ahí trabajando porque primero a mí y después con mis alumnos, que esto fue una bomba, una revolución, y trabajar las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, porque todos en las redes sociales participan, ¿verdad? Todos se sienten empoderados hablando de temas que a lo mejor ni conoces, pero ya se armó la polémica. Entonces, ¿cómo hacer que mis alumnos entiendan que eso no es empoderamiento y no es participación? Tienen que hacerlo de una manera adecuada, consciente, con información. Entonces estoy en esa transición y pues también afortunada porque todo ese tiempo mi familia estuvo libre de COVID, yo también, afortunadamente con trabajos estables y estando muy, muy, muy unidos, ¿no? Entonces siempre he dicho que para mí la pandemia ha sido muy generosa conmigo. Y pues seguimos en esto, seguimos aprendiendo, me sigo ocupando, de repente pues sí bloqueo por ahí compañeritos que siguen poniéndole peros a todo, pero pues ya los conocemos más que esa vocación, ese liderazgo, en fin, es lo que yo puedo compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Soco, tú llevas el tiempo. Veo a Miriam con su mano levantada, pero tú vas diciendo. Sí, adelante, con todo gusto. Vamos con Miriam y vamos con una última pregunta y pasamos al juego de palabras, que es parte del cierre y ya algo muy común dentro de nuestra tacita de café, Lucy. Adelante, Muy bien, Miriam. muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Qué gusto escuchar gente que realmente está preparada, que tiene la motivación aún después de jubilarse, que es muy raro realmente. Yo no soy docente, nunca me formé como docente, soy administrativa, realmente soy administradora, pero llevo ya 21 años como docente, afortunadamente. Continúo en esta labor porque amo a los chicos, porque realmente aprendes muchísimo de ellos, de cualquier tipo de generación, de cualquier tipo de nivel. Entonces, es importante. A mí, como lo acaba de comentar la compañera, a mí también la pandemia me enseñó muchísimas cosas. Aprendí demasiado porque realmente estaba yo estudiando maestría y nos tocó con la maestra Coco, que realmente el entrar a una maestría a cierta edad para prepararte, con otro trabajo, con hijos, sí, por eso a lo mejor a las compañeras que no tienen hijos es así como que, ya es bien sencillo. No, no es cierto, para todos es complicado y aprender nuevas cosas es muy complicado. Mi tesis es precisamente capacitación de docentes en tecnología, ¿sí? Y realmente fue escuchar a varios compañeros de diferentes niveles, de diferentes escuelas aquí en la ciudad de Puebla y decir, ay, sí, tomé el curso, no aprendí nada, ¿no? O, ¿para qué entro? Definitivamente, mejor tú enséñame cómo le tengo que hacer, ¿no? Parte de esta frustración fue en mi otro trabajo, ver chicos que están egresando y que tú les dices, oye, ¿y sabes manejar Excel? No, ¿eso para qué es? Dices, bueno, podemos hacer una videollamada para entrevistar. No, es que mi cámara no funciona, entonces creo que mejor con cámara apagada y medio vamos viendo, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que universidades estén permitiendo esta salida de los jóvenes, ¿no? De tan fácil de decir, pues ya vete al mundo y a ver cómo te va, ¿no? Tengo una hermana en Nueva Zelanda y otra en Praga, y las dos están en el nivel de educación, ¿sí? Tengo amigos en España, afortunadamente yo hace unos años di clases en España, a chicos de bachillerato y te das cuenta el nivel y el que ahorita te digan, ¿sabes qué?
sacó 5, ya dale su certificado y que se vaya a lo que sigue y que el pleito se lo lleve otro, ¿no? Nueva Zelanda, el secretario de Educación, su comentario fue, señores, esta pandemia nos está dando la puerta bien fácil de que sean 3 generaciones de puros obreros. No vamos a tener nadie que sea emprendedor, no vamos a tener nadie que estudie otro tipo de cosas, se van para obreros, ¿no? En Praga fue así como que, exíjales. Bueno, vamos a jalar las orejas porque pues aquí somos más rígidos, ¿no? Que en otras partes. Entonces, sí es escuchar eso, sí es así como que dices, la educación, ¿hacia dónde va? ¿Qué estamos esperando sobre nuestros jóvenes? ¿Qué futuro? Y no solamente en México, o sea, ya esto ya es mundial. El hecho de que llegues ahorita después de un consejo técnico, que para mí realmente no fue ni capacitación, ni fue consejo técnico, porque para nosotros solamente, como dice mi directora, estamos junto a Dios, que es la SEP, ¿sí? Entonces no nos permiten muchas cosas, pero que decía, o sea, nos están diciendo que tienes que ver a los chicos que vienen mal. Vuélveles a enseñar lo básico. Oye, si quiero avanzar, no puedes avanzar porque ¿cómo vas a avanzar? Y tus compañeros de otro grado, ¿cómo van a quedar? ¿No? No puedes utilizar tecnología porque no tenemos internet, no están pagando cuotas, no podemos nosotros desempeñar. Varios maestros, nosotros comentamos, nosotros lo ponemos de nuestro bolsillo, el internet para comunicarnos con chicos, y dijeron, no, ¿para qué? O sea, es doble trabajo, ¿para qué lo haces? Dices, wow, ¿no? Yo sí lo veo, tengo a mis hijas en esa misma escuela y sí digo, ¿qué les depara? Y no solamente con la tecnología, ya no hay esa parte de tecnología, ya regresamos a lo antiguo, a que tú des tus clases como antes, si el chico está mal, pues procura, acuérdate que ya no lo vas a calificar, aunque no seas escuela, ¿cómo se llama? Piloto, pero no lo vas a calificar y lo tienes que pasar, o sea, ni te angusties. Yo sí veo en esa parte cuestiones, yo utilizo mucho lo que es Educaisha, que es precisamente española, es una plataforma muy importante en tecnología para dar clases. Ellos mismos te dan cursos por medio gratuitos, por cierto, te dan cursos gratuitos sobre tecnología, sobre historia, sobre ciencia. O sea, es un banco que está muy enfocado a lo que es la educación de los alumnos y es muy buena porque aunque tú no seas de España, te permite el acceso a su plataforma y te da esa facilidad de que tú te capacites, porque hay cursos gratuitos. A veces te dicen, bueno, tienes que pagar en euros para que tú recibas el reconocimiento, pero si no, ¿sabes qué? Yo te doy el curso gratis y sin problema. Entonces, son plataformas que deberíamos de aprovechar como maestros y que deberíamos hasta ofrecérselas a los propios alumnos porque pueden participar, ¿sí? Por supuesto. Entonces, sí es bastante extenso este tema, es bastante controversial, porque sí, definitivamente creo que muchos queremos avanzar, no somos tan grandes o somos muy grandes y aún tenemos ese gusto por la educación. Tuve el placer de tratar con Miss Coco y realmente me abrió varias plataformas que yo no conocía para investigar y fue así como que, chin, o sea, tienes tanta edad y no te has dado cuenta lo que hay, el mundo de conocimiento que hay, porque simplemente no manejas la tecnología, ¿no? No sabes entrar o como decían, te da miedo y no puedes. Entonces, sí es importante que ojalá este tipo de temas se extendieran un poquito más y se diera la facilidad a cierto tipo de instituciones para abrir mentes, ¿no? Yo les digo a los chicos, estamos soy de secundaria, digo, están en una etapa preciosa en la que su mente debe de explotar y debe de crecer al máximo. Ya depende de ustedes si realmente lo hacen, ¿no? Le digo, porque yo con 42 años y todavía sigo estudiando y todavía sigo aprendiendo. Y eso es lo fascinante. Muchísimas gracias, maestra Lucy. Realmente me encantó su charla y ojalá podamos tener otro tipo de charlas con usted más adelante. Muchísimas gracias, Coco. Miriam.
Y muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes por los esfuerzos que están haciendo y que se los agradece México, porque lo que se logre en cada estudiante es bueno, ¿no? Sabemos que no siempre estamos acompañadas, no siempre hay apoyo. Amalia, lo que comentas, pero busquen avales, júntense con la gente que tiene ganas, la gente, vayan creando redes de fuerza y vamos empujando, aunque no se vea mucho el movimiento al principio. Gracias, Coco. No, gracias a ti, Lucy. Y bueno, yo tengo una pregunta ahí como para ya llevarnos al juego de palabras. Y Lucy, ¿qué acciones consideras tú que son importantes a nivel de política educativa para que todo esto que hemos hablado esta tarde en relación a poder eliminar estas brechas digitales, a que se vaya fortaleciendo también este tipo de tecnotendencias, todos estos ambientes nuevos que vienen en materia de tecnología, ¿qué nos estaría haciendo falta para poder llegar a consolidarlo y que sea una realidad, sin duda, en nuestro país? Digo, porque ya viene esto o ya nos está comiendo y creo que tenemos cada vez menos tiempo para ir detrás de todas estas herramientas, de todos estos elementos. ¿Te cerró tu micrófono? Como, perdón, Lucy, que de repente pareciera que lo que está haciendo el docente en el aula es algo totalmente distinto a lo que los tomadores de decisiones están viendo o están queriendo visualizar respecto a estos temas. Bueno, yo te diría que cuando nos fijamos en los países donde hay mejor educación, sencillamente es porque toman en serio la educación. Tony Blair, cuando tomó el cargo de primer ministro en Inglaterra, le preguntaron cuáles son sus 3 puntos importantes, cuáles son sus prioridades, la jerarquía, en qué va a trabajar. Y él dijo educación, educación y educación. O sea, y cuando empiezas a voltear y ver cuáles son las políticas educativas sobre educación, cuando ves el escaso que en México uno de los puntos es la falta de economía o de inversión en la educación. O sea, ¿cómo puedes, como gobernador de un estado, por supuesto esto tiene que ver con diputados, senadores, presidente, todos, pero cómo puedes como gobernador poner bache y no poner agua en una escuela? O sea, hay cosas que yo no entiendo y comprar patrullas nuevas que está muy bien. Yo no digo que alcance el dinero, nada, pero mientras no se tome en serio la educación, y hablo de papás que fácilmente dicen, pues deja la escuela, eres muy burro, en vez de decir, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no sea burro? ¿Verdad? Eso que yo escucho tanto, pues es que es la primera solución, deja la escuela, ponte a trabajar. ¿Para qué quieres estudiar? Ganan muy poco. No es que ser licenciado, aunque ganes menos que un taxista, y con todo el respeto a los taxistas, la educación es más que un título, mucho más. Es abrir el mundo, es ambicionar, es ser mejor, es que la educación no son los conocimientos, ni siquiera el título. Es que es tener. Entonces, yo te diría, trabajar mucho sobre el Internet como un derecho. Tomar en serio la educación es poner a una persona en la Secretaría de Educación que esté capacitada. No quiero decir nada, pero el puesto con Moctezuma fue político. Tanto que al ratito ya no me gustó, ya me voy de embajador. Es que no, es que si tomabas el puesto te quedas. O ahora, pues es que ya voy a ser dirigente de Morena, pues ya me voy. No se toma en serio la educación. No es prioridad para nadie. Y no digo solo el gobierno. Mientras no haya una mayor inyección, no para que se lo gasten los sindicatos, no para que haya maestros que no trabajan porque están comisionados. No tomamos en serio la educación en México, nadie, ni los chicos. Nos alegramos cuando hay día libre. Puente, estamos viendo en el calendario el puente. Entonces creo que está difícil, se pueden establecer ciertas políticas. Si tú ves la Constitución, pues el artículo es perfecto, pero que no se lleve a cabo. Exigirle más a las escuelas privadas, más que ayuden, más que capaciten, más que no dejar esa estupidez de escuelas patito, escuelas públicas, escuelas privadas. No,
Hay malas escuelas que cobran un dineral. Hay malas escuelas públicas, privadas, de todo. Entonces, como mientras no haya una unidad en el pensamiento educativo, nos estamos yendo al hoyo. Porque ¿de qué me sirve que haya 100 niños bien educados en México? De nada. Necesitamos los 35 millones de estudiantes que ahorita tenemos, deben de estar bien educados. Entonces, bueno, sí es complicado, pero ojalá no perdamos la esperanza y de hacer lo que nos toca dentro de nuestra propia área. Muchas gracias, Lucy. Pues cerrando ya con esta aula y agradeciendo como siempre tu participación y que yo sé que es un tema que ha causado ahorita esta parte de poder seguir aprendiendo, de tener ciertos elementos. Ya para nosotros en Tacita de Café es una tradición cerrar con el famoso juego de palabras, en donde yo te voy a dar una palabra, Lucy, y esperaría que con una, pero a veces se requieren 2 o más palabras, adelante también una respuesta a relación a esa pregunta. Y pues vamos a empezar, Lucy. Educación. Esfuerzo. Sistema educativo. Mucho que mejorar. Instituciones educativas. Responsables. Escuelas normales. Básicas o prioritarias, yo diría. Más bien. Docentes. Personas con vocación. Héroes. Calidad. Entusiasmo. Esfuerzo. Amor. Excelencia. Ay, Dios mío. El sueño. El sueño final. Tecnología. Indispensable. Competencias digitales. Necesarias. Brecha digital. Un problema por resolver. Aprendizaje. Desarrollo personal. Rezago. Pobreza. Desigualdad. Injusticia. Equidad. Ideal. Inclusión. Amor y caridad por el otro. Lucy, muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco que aceptaras esta invitación a Tacita de Café, esperando que no sea la única ocasión. Y bueno, pues siempre será un gusto poderte tener en este espacio. Yo ya te lo había dicho, necesitaba a la gurú de la tecnología, porque tienes todas estas herramientas y bueno, porque yo te conozco y sé, pues, esta parte de compartir que es muy tuyo y que sé que también ha ayudado a motivar a los profesores a ver que la tecnología, aun cuando nosotros tenemos esta visión de repente tan compleja, nos las haces algo más familiar, algo más cercano a nosotros. Y pues yo te agradezco mucho que te tomaras este tiempo para tomarte esta tacita de café con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Mi reconocimiento honesto a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en un mes ahora como participante en Tacita de Café. Muchísimas gracias y felicidades por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Lucy. Te mando un abrazo muy fuerte y seguimos coincidiendo, Lucy. Tenemos que seguir coincidiendo. Claro que sí. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.